La viuda aceptó un terreno seco con un solo árbol, pero la razón de su esposo estaba enterrada bajo las raíces. Mariana era una mujer de 43 años que había perdido a su esposo hacía apenas 6 meses en un accidente que nadie esperaba. Quedó sola con sus 3 hijos en una casa alquilada que ya no podía pagar. Su cuñado Esteban, hermano mayor de su difunto esposo, le ofreció como única ayuda un terreno que toda la familia consideraba maldito, un pedazo de tierra seca en medio de la nada donde solo crecía un árbol retorcido y sin frutos. Todos en el pueblo sabían que ese lugar era inútil, que la tierra no daba agua, que el sol lo quemaba todo. Pero cuando Mariana, desesperada y sin opciones, aceptó ese regalo envenenado y comenzó a cavar alrededor de las raíces de aquel árbol solitario buscando aunque fuera un poco de humedad para plantar algo, sus manos tocaron algo que no era piedra ni tierra. Era madera pulida. Una caja. Y dentro de esa caja no había monedas ni joyas, había algo mucho más valioso, algo que su esposo había guardado sabiendo que algún día ella lo necesitaría, un secreto que convertiría ese terreno despreciado en la salvación de su familia y en la envidia de todos los que la habían humillado. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y vamos con la historia. El viento soplaba tibio aquella mañana de septiembre cuando Mariana despertó con el peso del mundo sobre sus hombros. La luz entraba tímida por la ventana rota de su habitación, esa ventana que llevaba meses prometiéndose reparar pero que nunca encontraba ni el tiempo ni el dinero para hacerlo. Se quedó unos segundos mirando el techo, contando las manchas de humedad que parecían crecer cada día como recordatorios de su fracaso. Podía escuchar en la habitación de al lado la respiración tranquila de sus 3 hijos, Daniela de 14 años, Miguel de 11 y la pequeña Sofía de apenas 7. Dormían apretados en una sola cama porque habían tenido que vender las otras 2 para pagar el funeral de Roberto, su esposo, su compañero, el hombre que había sido su refugio durante 18 años de matrimonio. Roberto había sido carpintero. Un hombre de manos nobles y corazón generoso que nunca le había faltado a su familia. No eran ricos, nunca lo habían sido, pero tampoco habían conocido el hambre. Tenían lo suficiente. Una casa modesta en las afueras del pueblo, comida en la mesa cada día, ropa limpia aunque remendada, y sobre todo, tenían amor. Mariana recordaba las noches cuando Roberto llegaba del taller oliendo a madera fresca y barniz, con aserrín pegado en el pelo negro que empezaba a llenarse de canas. Se lavaba las manos en el lavadero del patio mientras ella terminaba de cocinar, y luego se sentaban todos juntos a cenar, compartiendo las historias del día. Los niños le contaban sobre la escuela, Roberto hablaba de los muebles que estaba construyendo, y Mariana, siempre Mariana, los escuchaba sonriendo mientras servía más sopa o cortaba más pan. Pero todo eso había terminado una tarde de marzo cuando Roberto no regresó a casa. Mariana lo esperó como siempre, con la cena caliente en la mesa y los niños preguntando por qué papá se tardaba tanto. Cuando finalmente tocaron la puerta, no era Roberto quien entraba. Era don Jacinto, el dueño del aserradero, con el sombrero entre las manos y lágrimas en los ojos que no podía contener. Hubo un accidente, dijo con voz quebrada. Una viga mal asegurada. Roberto había muerto en el acto, sin dolor, sin tiempo siquiera para despedirse. El mundo de Mariana se derrumbó esa noche. No de golpe, sino poco a poco, como un edificio viejo que va perdiendo ladrillos hasta que ya no puede sostenerse. Los primeros días pasó sumida en un shock que ni siquiera le permitía llorar. Tuvo que organizar el funeral, recibir las condolencias, ver cómo bajaban el ataúd de su esposo a la tierra fría mientras sus hijos lloraban aferrados a sus faldas. Después vinieron los días grises, las semanas interminables donde apenas podía levantarse de la cama, donde la comida no tenía sabor y las noches eran un infierno de insomnio y recuerdos. Pero Mariana no podía darse el lujo de quebrarse completamente. Tenía 3 hijos que alimentar, 3 bocas que dependían de ella. Así que se obligó a seguir adelante, a levantarse cada mañana aunque su cuerpo gritara que se quedara en cama, a cocinar aunque no tuviera apetito, a sonreír aunque el corazón se le partiera cada vez que veía la silla vacía de Roberto en la mesa. Intentó trabajar. Buscó empleo en todas las tiendas del pueblo, en las casas de las familias ricas que necesitaban empleadas domésticas, en la panadería, en el mercado. Pero nadie quería contratar a una mujer de 43 años sin experiencia laboral y con 3 hijos que cuidar. Le ofrecían trabajos por día, limpiando casas o lavando ropa,
pero lo que ganaba apenas alcanzaba para comprar frijoles y tortillas. El alquiler de la casa se fue atrasando, primero un mes, luego 2, luego 3. El dueño, don Fermín, un hombre de paciencia limitada y corazón de piedra, empezó a amenazarla con desalojarla si no pagaba. Fue entonces cuando Mariana, desesperada y sin más opciones, decidió acudir a la familia de Roberto. Su esposo había tenido 2 hermanos, Esteban el mayor y Carlos el menor. Esteban era el exitoso de la familia, había estudiado en la ciudad y regresado para poner un negocio de materiales de construcción que prosperó rápidamente. Tenía una casa grande en el centro del pueblo, 2 camionetas nuevas y una esposa tan orgullosa como él. Carlos, en cambio, había emigrado a los Estados Unidos hacía años y apenas mantenía contacto con la familia. Durante el funeral, Esteban había abrazado a Mariana y le había dicho con voz solemne que contara con él para lo que necesitara, que no estaba sola, que la familia siempre cuida de los suyos. Mariana había querido creer en esas palabras. Había querido pensar que su cuñado, el hermano de su difunto esposo, el tío de sus hijos, les tendería una mano en esos momentos tan oscuros. Pero cuando finalmente reunió el valor para tocar la puerta de la casa de Esteban, 2 semanas antes de que don Fermín cumpliera su amenaza de desalojarla, la realidad resultó ser muy diferente a las promesas del funeral. La puerta fue abierta por Patricia, la esposa de Esteban, una mujer de rostro afilado y mirada fría que la observó de arriba abajo con evidente desdén. Llevaba un vestido elegante aunque era apenas media mañana, y sus uñas pintadas de rojo tamborileaban impacientes contra el marco de la puerta. ¿Qué quieres, Mariana?, preguntó sin siquiera invitarla a pasar, como si su sola presencia en el umbral fuera una molestia. Necesito hablar con Esteban, respondió Mariana tratando de mantener la dignidad, aunque sentía como las mejillas le ardían de vergüenza. Es importante. Patricia suspiró teatralmente y se volteó gritando hacia el interior de la casa. Esteban, tu cuñada está aquí. El tono dejaba claro que consideraba a Mariana poco más que una mendiga. Esteban apareció minutos después, con una expresión de fastidio apenas disimulado. Era un hombre corpulento, de bigote espeso y mirada calculadora. Llevaba una camisa cara y un reloj que probablemente costaba más que todo lo que Mariana poseía. Pasa, dijo finalmente, aunque su voz no sonaba nada hospitalaria. Mariana entró a la sala, una habitación espaciosa llena de muebles nuevos y adornos caros. Se sentó en la orilla de un sofá de cuero, con las manos sobre el regazo, sintiéndose completamente fuera de lugar. Patricia se quedó de pie junto a la entrada, con los brazos cruzados, como una guardiana asegurándose de que Mariana no fuera a robar nada. ¿Qué necesitas?, preguntó Esteban sin rodeos, sentándose frente a ella con la postura de un hombre de negocios evaluando una mala inversión. Mariana tragó saliva. Esto era más difícil de lo que había imaginado. Explicó su situación con voz temblorosa, las deudas, el alquiler atrasado, la amenaza de desalojo, los niños que dependían de ella. Habló de los trabajos ocasionales que no alcanzaban, de las noches en que sus hijos se iban a dormir con hambre aunque ella les dijera que había comido mientras en realidad le daba su porción a ellos. Solo necesito un poco de ayuda, terminó diciendo, con lágrimas amenazando con desbordarse. Un préstamo pequeño para pagar el alquiler atrasado y poder buscar un trabajo mejor. Te lo pagaré, Esteban, te lo juro. Aunque me tome años, te lo pagaré. El silencio que siguió fue denso y pesado. Esteban se reclinó en su silla, estudiándola con ojos entrecerrados. Patricia soltó una risa corta y amarga desde su posición junto a la puerta. ¿Un préstamo?, repitió Esteban lentamente. ¿Y con qué piensas pagármelo, Mariana? No tienes trabajo fijo, no tienes propiedades, no tienes nada que ofrecer como garantía. Tengo mi palabra, respondió Mariana con toda la dignidad que pudo reunir. Y tengo mi voluntad de trabajar. Pagaré cada centavo. Tu palabra. Patricia prácticamente escupió las palabras. ¿Sabes cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces Roberto nos pidió dinero prometiendo pagarlo y nunca lo hizo? Eso no es cierto. Mariana se puso rígida, la indignación superando por un momento la desesperación. Roberto jamás les pidió dinero prestado. Claro que lo hizo, insistió Patricia. Cuando estaba poniendo su taller, cuando nació su primer hijo, siempre con la mano extendida. Y nosotros,
como tontos, siempre dándole. Esteban lo ayudó infinidad de veces porque era su hermano, pero Roberto nunca pudo salir adelante. Siempre fue el fracasado de la familia. Las palabras golpearon a Mariana como bofetadas. Sentía la rabia subiendo por su garganta, el impulso de defender a su esposo, de gritarle a esa mujer cruel que Roberto había sido 10 veces el hombre que Esteban jamás sería, que había sido honesto y trabajador y amado, mientras que ellos solo tenían dinero y corazones podridos. Pero se contuvo. No podía darse el lujo de pelear. Sus hijos necesitaban un techo. Por favor, susurró, odiándose a sí misma por tener que suplicar. Por los niños. Son sobrinos de Esteban, llevan su sangre. No pueden quedarse en la calle. Esteban y Patricia intercambiaron una mirada. Parecían comunicarse en silencio, tomando una decisión. Finalmente, Esteban habló. No voy a darte dinero, Mariana. Sería tirar dinero a la basura. Pero, hizo una pausa, como si estuviera considerando algo. Roberto tenía una parte de la herencia de nuestros padres. Cuando murieron, hace ya muchos años, dividimos las propiedades entre los 3 hermanos. A Roberto le tocó un terreno. ¿Un terreno? Mariana sintió un destello de esperanza. ¿Qué terreno? Es un pedazo de tierra en las afueras del pueblo, camino a la sierra. Pequeño, tal vez unas 2 hectáreas. Roberto nunca hizo nada con él, supongo que ni siquiera te habló de eso. Es prácticamente inútil, tierra seca, sin acceso a agua. Solo hay un árbol viejo en medio. Pero legalmente es de ustedes ahora. Puedes venderlo, supongo, aunque dudo que consigas mucho por él. Patricia volvió a reír. Si es que consigues venderlo. Ese terreno lleva años en venta y nadie lo ha querido ni regalado. Es un erial, un desierto. Pero bueno, es lo único que podemos ofrecerte. Considera las cuentas saldadas. Mariana parpadeó confundida. ¿Saldadas? ¿Qué cuentas? Las deudas de Roberto con nosotros, dijo Esteban con voz firme. Con ese terreno, que técnicamente nos correspondía a partes iguales según la ley, damos por pagado todo lo que Roberto nos debía. Es más de lo que vale, créeme, pero soy generoso. Roberto no les debía nada, insistió Mariana, sintiendo como la trampa se cerraba a su alrededor. Eso lo dices tú. Patricia avanzó hacia ella con expresión amenazante. Tenemos papeles, recibos, documentos que prueban los préstamos. Si quieres podemos ir a tribunales, dejar que un juez decida. Claro que eso tomaría meses, tal vez años, y mientras tanto ustedes estarán en la calle. O puedes aceptar el terreno, firmar un documento donde renuncias a cualquier otro reclamo sobre la herencia de los padres de Roberto, y asunto arreglado. Tú decides. Mariana sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Sabía que la estaban engañando, que Roberto nunca les había pedido dinero prestado, que esta era solo una manera cruel de quitarle lo poco que legalmente le correspondía a ella y a sus hijos. Pero, ¿qué opciones tenía? No podía pagar un abogado. No tenía tiempo para juicios. Don Fermín la echaría en cuestión de días y entonces no tendría ni siquiera el techo precario bajo el cual ahora dormían. ¿Dónde está ese terreno?, preguntó finalmente con voz derrotada. A unos 15 kilómetros hacia el norte, tomando el camino viejo de la sierra. Está marcado con una cerca de alambre caído. Reconocerás el lugar por el árbol, es un mezquite enorme, el único que hay por kilómetros. Esteban sacó unos papeles de un cajón. Aquí están los documentos de propiedad y aquí el papel que debes firmar. Léelo si quieres, aunque no creo que entiendas mucho de términos legales. Con manos temblorosas, Mariana tomó los documentos. Las letras bailaban frente a sus ojos mientras trataba de leer, pero las lágrimas nublaban su visión. Sabía que estaba firmando su derrota, que estaba dejando que estos buitres la despojaran, pero no tenía elección. Pensó en Daniela, en Miguel, en la pequeña Sofía. Pensó en sus rostros cuando les dijera que tenían que irse a vivir bajo un puente o a un refugio. No podía hacerles eso. Firmó. Esteban tomó los papeles con una sonrisa de satisfacción mientras Patricia prácticamente la empujaba hacia la puerta. Que te vaya bien, Mariana, dijo Esteban con falsa cordialidad. Y no vuelvas a pedirnos nada. La familia ya cumplió contigo. La puerta se cerró en su cara con un golpe seco que resonó como una sentencia final.
Mariana caminó de regreso a su casa con los papeles del terreno apretados contra su pecho. El sol quemaba fuerte aunque apenas era mediodía, y el polvo del camino se le metía en los zapatos rotos. La gente la miraba al pasar, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa. Todos en el pueblo sabían ya de su situación. En pueblos pequeños las desgracias ajenas son el pan de cada día para los chismosos. Cuando llegó a casa, los niños estaban esperándola. Daniela había preparado un caldo aguado con las sobras de verduras que quedaban. Miguel había barrido el patio. Sofía había intentado limpiar los platos aunque varios estaban todavía grasosos. Mariana los abrazó con fuerza, sin poder contener ya las lágrimas. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Daniela con voz asustada. ¿Nos van a correr de la casa? No, mi amor. Mariana se secó las lágrimas e intentó sonreír. No nos van a correr. Nos vamos a mudar, eso es todo. ¿A dónde? Miguel la miraba con esos ojos oscuros tan parecidos a los de Roberto que le dolía el alma. A un lugar nuevo. Tenemos un terreno. ¿Sabían? Su papá nos dejó un terreno. ¿Cómo una casa? Sofía preguntó esperanzada. Mejor que una casa, mintió Mariana. Es un lugar en el campo, con árboles y aire fresco. Vamos a construir algo ahí. Será una aventura. Los niños no parecían del todo convencidos, pero eran buenos niños y confiaban en su madre. Esa noche, Mariana apenas durmió. Se quedó despierta pensando en ese terreno que nunca había visto, en ese pedazo de tierra seca que según Esteban y Patricia no valía nada. Una parte de ella sentía una rabia profunda hacia Roberto. ¿Por qué nunca le había hablado de ese terreno? ¿Por qué lo había mantenido en secreto? ¿Y por qué, si lo tenían, habían vivido siempre con lo justo, alquilando casas en lugar de construir algo propio? Pero otra parte de ella, la parte que conocía a Roberto mejor que nadie, sabía que su esposo debía tener sus razones. Roberto no era un hombre impulsivo ni descuidado. Si había guardado silencio sobre ese terreno, si nunca lo había vendido o desarrollado, debía haber un motivo. Mariana se aferró a esa idea como un náufrago se aferra a un madero en medio del océano. Tal vez, solo tal vez, ese terreno maldito guardaba alguna esperanza. Los días siguientes fueron un torbellino de empacar las pocas pertenencias que tenían, de despedirse de la casa que había sido su hogar, de explicarles a los niños que este cambio sería para bien aunque ella misma no estaba segura de creerlo. Don Fermín vino por última vez a cobrar el alquiler y cuando Mariana le explicó que se mudaban, el hombre simplemente gruñó y se fue con la amenaza de vender todo lo que dejaran atrás para cubrir la deuda. Mariana empacó ropa, algunos platos, las herramientas de Roberto que había logrado salvar, unas cuantas fotos familiares, las cobijas raídas y los recuerdos. Todo cupó en 3 cajas de cartón y 2 maletas viejas. Era deprimente ver cómo una vida entera cabía en tan poco espacio. El día de la mudanza, don Jacinto del Aserradero se ofreció a llevarlas en su camioneta. Era un hombre mayor, de cabello gris y manos curtidas por décadas de trabajo. Había sido amigo de Roberto y sentía un peso de culpa por el accidente, aunque todos sabían que no había sido su culpa. Cargaron las pertenencias de Mariana en la parte trasera del vehículo y emprendieron el viaje hacia el norte, siguiendo el camino viejo de la sierra. El paisaje cambiaba a medida que se alejaban del pueblo. Las casas dispersas daban paso a campos abandonados, luego a matorrales secos, finalmente a un terreno árido donde apenas crecía vegetación baja. El sol caía implacable sobre la tierra rojiza y agrietada. No se veía un alma por ningún lado. El camino de terracería estaba lleno de baches y piedras que hacían que la camioneta rebotara violentamente. ¿Estás segura de esto, Mariana?, preguntó don Jacinto con preocupación mientras conducía. Este lugar está muy alejado de todo. No hay agua cerca, no hay electricidad, no hay vecinos. Es demasiado duro para ti y los niños. No tengo otra opción, don Jacinto, respondió Mariana mirando por la ventana el paisaje desolado. Esto es lo único que tenemos ahora. En el asiento trasero, los niños miraban por las ventanas con expresiones que iban desde la curiosidad de Sofía hasta la preocupación evidente de Daniela. Miguel apretaba contra su pecho una foto enmarcada de Roberto, como si fuera un amuleto protector. Después de casi una hora de viaje, don Jacinto redujo la velocidad. Creo que es aquí, dijo señalando hacia un lado del camino.
Mira, ahí está el árbol del que hablaba tu cuñado. Mariana siguió la dirección de su dedo y sintió que el corazón se le caía a los pies. Frente a ellos se extendía un pedazo de tierra que parecía sacado de una pesadilla. El suelo era de un color café grisáceo, seco y cuarteado como la piel de un reptil antiguo. No crecía pasto, no había arbustos verdes, solo algunos matorrales espinosos dispersos que parecían más muertos que vivos. Y en el centro exacto de ese páramo, como un centinela solitario, se alzaba un árbol. Era un mezquite enorme, de tronco grueso y retorcido, con ramas que se extendían en todas direcciones como brazos suplicantes. Pero a diferencia de los mezquites normales que podían tener hojas verdes y dar sombra, este parecía moribundo. Su corteza estaba agrietada y gris, muchas de sus ramas estaban secas y peladas, y las pocas hojas que tenía eran de un verde enfermizo casi amarillento. No daba prácticamente ninguna sombra porque el follaje era tan ralo que el sol se filtraba entre las ramas sin problema. Alrededor del terreno había una cerca de alambre de púas que en algún momento había delimitado la propiedad, pero ahora estaba caída en varios tramos, oxidada y retorcida. Los postes de madera que la sostenían estaban podridos y varios habían caído completamente. No había ninguna construcción, ninguna estructura, nada excepto ese árbol terrible en medio de la nada. Don Jacinto detuvo la camioneta junto a lo que quedaba de la cerca. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el gemido del viento seco que arrastraba polvo y tierra. No se escuchaban pájaros, no había insectos, no había ninguna señal de vida. Era como un pedazo de tierra que Dios había olvidado. «Dios santo», murmuró don Jacinto. «Mariana, no puedes quedarte aquí. Esto no es apto ni para animales». Los niños salieron de la camioneta en silencio. Sofía se aferró a la falda de su madre con lágrimas en los ojos. Miguel tragaba saliva repetidamente, tratando de ser fuerte. Daniela simplemente se quedó parada mirando el panorama con expresión de horror y desesperanza. «Mamá», dijo finalmente con voz quebrada, «esto es peor que vivir en la calle». Mariana no podía responder porque un nudo en la garganta le impedía hablar. Sentía que el pecho se le comprimía, que no podía respirar. Esto era una broma cruel. Esteban y Patricia debían estar riéndose en este momento, imaginándose la cara de Mariana al ver su herencia. Un terreno que no valía nada, que no servía para nada, que era literalmente un pedazo de infierno en la tierra. Pero no tenían a dónde más ir. Esta era ahora su realidad. Don Jacinto las ayudó a bajar las cajas y maletas. Trató de convencer a Mariana de que regresara con él al pueblo, de que buscaran otra solución, pero ella se negó con una terquedad nacida de la desesperación. Finalmente, viendo que no había manera de hacerla cambiar de opinión, don Jacinto prometió volver en unos días para ver cómo estaban y se fue con expresión de profunda preocupación. El sonido del motor de la camioneta alejándose fue uno de los más tristes que Mariana había escuchado en su vida. Cuando el polvo se asentó y el silencio regresó, se quedaron los cuatro solos en medio de ese paisaje desolado, rodeados de sus pocas pertenencias, sin un plan real de qué hacer a continuación. El sol empezaba a inclinarse hacia el horizonte. Pronto caería la noche y no tenían refugio. Mariana miró a sus hijos y supo que tenía que ser fuerte, que no podía derrumbarse ahora por más que quisiera tirarse en el suelo polvoriento y llorar hasta quedarse sin lágrimas. «Está bien», dijo con una voz que intentaba sonar alegre y solo sonaba cansada. «Vamos a acampar junto al árbol esta noche. Mañana veremos qué podemos hacer». Caminaron hacia el mezquite, arrastrando las cajas y maletas por la tierra agrietada. De cerca, el árbol era aún más impresionante e inquietante. El tronco debía tener al menos 2 metros de diámetro, retorcido y nudoso como si se hubiera ido enroscando sobre sí mismo durante décadas. Las raíces que emergían de la tierra eran gruesas como brazos de hombre y se extendían en todas direcciones antes de hundirse nuevamente en el suelo seco. Mariana tocó la corteza áspera del árbol y sintió algo extraño, una especie de vibración o energía que no podía explicar. Por un momento le pareció que el árbol no estaba muerto, que había vida ahí dentro, esperando. Pero sacudió la cabeza, achacándolo al cansancio y la desesperación que nublaban su juicio. Extendieron unas cobijas en el suelo relativamente liso bajo las ramas del mezquite. Mariana abrió una de las cajas y sacó lo poco de comida que había traído, pan duro y un poco de queso que ya empezaba a sudar con el calor.
Lo repartió entre los niños aunque ella apenas probó bocado. El agua que tenían era poca y tibia, pero al menos calmaba un poco la sed. Mientras comían en silencio, Mariana observó el terreno a su alrededor con más detención. A pesar de lo desolado del lugar, algo no cuadraba. ¿Por qué ese árbol seguía en pie cuando todo lo demás estaba muerto? Un mezquite así de grande debía tener raíces profundas, muy profundas, y eso significaba que en algún lugar bajo tierra había agua. Tal vez no mucha, tal vez solo lo suficiente para mantener vivo al árbol, pero agua al fin. La noche cayó rápidamente, como suele hacer en el campo abierto. El cielo se llenó de estrellas más brillantes de lo que Mariana había visto nunca, sin la contaminación lumínica del pueblo para opacarlas. Era hermoso pero también aterrador en su inmensidad. Los niños se acurrucaron juntos bajo las cobijas, asustados por los sonidos nocturnos que comenzaban a emerger, el aullido lejano de algún coyote, el crujir del viento entre las ramas secas del mezquite, el roce de pequeños animales entre los matorrales. Mariana se quedó despierta mucho después de que los niños se durmieran, mirando las estrellas y preguntándose cómo habían llegado a esto. Pensó en Roberto, en cómo estaría furioso si pudiera ver a su familia en estas condiciones. Pensó en Esteban y Patricia y sintió una ola de odio tan intensa que la asustó. Pensó en el futuro y no vio nada más que oscuridad e incertidumbre. Pero en algún momento de la madrugada, cuando el frío del desierto empezaba a calar hasta los huesos y Mariana consideraba seriamente rendirse, sus dedos tocaron algo en el suelo donde estaba recostada. Apartó un poco de tierra y sintió madera. Pensó al principio que era una raíz del mezquite, pero cuando limpió más tierra con las manos, se dio cuenta de que era demasiado recta y pulida para ser una raíz. El cansancio le ganó antes de que pudiera investigar más, y se quedó dormida con esa extraña sensación de que algo importante acababa de rozar su conciencia sin que pudiera captarlo del todo. El amanecer la despertó con los primeros rayos del sol golpeando directamente su rostro. Se levantó adolorida, cada músculo de su cuerpo protestando después de dormir en el suelo duro. Los niños todavía dormían, agotados por el viaje y la tensión emocional del día anterior. Mariana se puso de pie con cuidado para no despertarlos y caminó unos pasos alejándose del árbol, estirando las piernas y la espalda. A la luz del día, el terreno no se veía menos desolador. Si acaso, el sol revelaba con cruel claridad lo inhóspito del lugar. No había señales de agua por ningún lado, ni siquiera humedad en el aire. El calor ya empezaba a subir aunque apenas eran las 6 de la mañana. Mariana sabía que no podían quedarse así, durmiendo bajo un árbol indefinidamente. Necesitaban algún tipo de refugio, al menos algo que los protegiera del sol durante el día. Recordó que entre las cosas de Roberto que había empacado había algunas herramientas, un martillo, unos clavos, una sierra oxidada. Tal vez podría construir algo rudimentario, una especie de ramada usando las ramas secas del mezquite y las cobijas. Mientras planeaba esto en su mente, volvió a recordar esa extraña sensación de la noche anterior, cuando había sentido madera bajo la tierra. Con la luz del día, decidió investigar. Se arrodilló en el lugar donde había dormido y comenzó a apartar la tierra con las manos, cavando superficialmente. No tuvo que cavar mucho. A apenas unos centímetros de profundidad, sus dedos tocaron definitivamente madera. No era una raíz. Era una superficie plana, pulida por manos humanas. El corazón de Mariana comenzó a latir más rápido. Cavó más rápido, apartando puñados de tierra seca, ensanchando el agujero. En pocos minutos había descubierto lo que parecía ser la tapa de una caja. Era de madera oscura, tal vez roble o nogal, y aunque estaba cubierta de tierra y un poco desgastada por la humedad del suelo, se veía sólida y bien construida. Tenía bisagras de metal en un lado y lo que parecía ser un cierre simple en el otro. Mariana se quedó paralizada por un momento, mirando el descubrimiento. ¿Qué era esto? ¿Cómo había llegado ahí? ¿Cuánto tiempo llevaba enterrado? Y la pregunta más importante, ¿qué había dentro? Con manos temblorosas, terminó de limpiar la tierra alrededor de la caja. Era más grande de lo que pensó al principio, de tal vez 1 metro de largo por medio metro de ancho y unos 40 centímetros de profundidad. Intentó abrirla pero el cierre estaba atascado por años de humedad y tierra compactada. Fue corriendo hacia donde estaban las cajas con las pertenencias y sacó el martillo y un destornillador.
Regresó a la caja enterrada y con cuidado comenzó a trabajar en el cierre, golpeando suavemente, tratando de no romper la madera. Después de varios intentos y con los nudillos raspados y sangrando, finalmente logró abrir el cierre. Levantó la tapa con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La tapa crujió al abrirse, revelando el interior de la caja. Lo primero que vio fue un sobre amarillento, sellado con cera. Estaba encima de todo lo demás, claramente colocado ahí para ser lo primero que encontrara quien abriera la caja. Con manos temblorosas, Mariana lo tomó y rompió el sello. Dentro había una carta escrita con la letra inconfundible de Roberto, esa caligrafía cuidadosa que él siempre había tenido. Las lágrimas comenzaron a caer antes incluso de que empezara a leer. Mi querida Mariana, mi amor, mi vida entera. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que finalmente encontraste el árbol y lo que guarda bajo sus raíces. Perdóname por no haberte contado sobre esto mientras estaba vivo. Quise hacerlo tantas veces, pero siempre pensé que tendríamos más tiempo, que podría esperar hasta el momento perfecto para revelarte el secreto. Ahora entiendo que ese momento perfecto nunca llega y que he sido un tonto por esperar. Este terreno no es lo que parece, mi amor. Todos creen que es inútil, que es tierra muerta y sin valor. Incluso mis hermanos lo despreciaron cuando nos repartimos la herencia de nuestros padres. Esteban se quedó con la casa del pueblo y el negocio. Carlos se quedó con los ahorros en efectivo. A mí me tocó este pedazo de tierra que nadie quería. Pero mi padre, que era un hombre sabio aunque pobre, me llevó aparte antes de morir y me contó un secreto que solo él conocía. Bajo este mezquite, mi amor, hay agua. No poca agua, sino un manantial subterráneo que nuestros ancestros descubrieron hace generaciones. La raíz principal de este árbol baja hasta tocar ese manantial, y por eso el árbol ha sobrevivido cuando todo lo demás murió. El agua está a unos 4 metros de profundidad, alimentada por un río subterráneo que viene de la sierra. Pero eso no es todo. Ese agua es pura, es dulce y es abundante. Si cavas un pozo aquí, si la traes a la superficie, este terreno puede transformarse. Puede dar vida. Puede ser un paraíso donde ahora solo ves desierto. Guardé este secreto porque quería desarrollar el terreno yo mismo, quería construirte una casa aquí, hacer un huerto, criar animales, darte todo lo que merecías. Trabajé durante años ahorrando cada centavo que podía sin que te dieras cuenta, comprando las herramientas necesarias poco a poco, planeando cada detalle. En esta caja encontrarás los ahorros que guardé durante 10 años. No es una fortuna, pero es suficiente para comenzar. Son 300,000 pesos en billetes cuidadosamente guardados y protegidos de la humedad. Los planos que dibujé de la casa que quería construir para ti. Una casa con 5 habitaciones, con un jardín grande para que los niños jueguen, con una cocina amplia donde puedas cocinar las cosas que tanto te gustan. Los documentos y permisos que ya tramité con el gobierno para perforar un pozo. Todo está listo, solo falta contratar a la empresa perforadora. Un cuaderno donde he detallado todo lo que aprendí sobre este terreno, sobre el manantial, sobre qué cultivos crecerían mejor aquí con riego constante. Y finalmente, una lista de personas en el pueblo que pueden ayudarte, gente honesta en la que puedes confiar. Don Jacinto del Aserradero, el ingeniero Morales que conoce sobre pozos, doña Carmen que sabe de agricultura. Mi amor, sé que esto te debe parecer abrumador. Sé que probablemente llegaste aquí desesperada, sin opciones, tal vez engañada por mis hermanos. Perdóname por no haber podido protegerte de ellos. Pero quiero que sepas que este lugar, este terreno que parece una maldición, es en realidad mi último regalo para ti y para nuestros hijos. El mezquite es fuerte, mi amor. Sus raíces van profundo, buscando el agua que le da vida incluso en los tiempos más secos. Tú eres como ese árbol. Sé que has sufrido, sé que has llorado, sé que tal vez en este momento sientes que no puedes seguir. Pero tienes una fuerza dentro de ti que ni siquiera imaginas. Tus raíces van profundo. Y bajo tus pies, literal y metafóricamente, hay agua, hay vida, hay esperanza. Usa el dinero sabiamente. Contrata a la gente correcta. Construye la casa que diseñé o una mejor si prefieres. Haz brotar agua de este suelo seco. Y cuando finalmente este terreno florezca,
cuando los árboles frutales que plantes den su primera cosecha, cuando los niños corran felices entre las flores del jardín, piensa en mí. Porque aunque mi cuerpo no esté ahí, mi amor por ti y por ellos habrá sido lo que hizo posible ese milagro. Te amo, Mariana. Te amé desde el día que te conocí y te amaré por toda la eternidad. Cuida a nuestros hijos. Enséñales que incluso en los lugares más secos, la vida puede florecer si tienes la paciencia para buscar el agua que está debajo. Tuyo siempre, para siempre. Roberto. Pede, el mezquite es parte del plan. No lo cortes nunca. Sus raíces son el mapa natural hacia el agua. Cuando perforen el pozo, que lo hagan a 2 metros del tronco en dirección este. Ahí encontrarán el manantial. Pepe, si Esteban se entera de esto, intentará quitarte el terreno. Sé cautelosa. Los documentos de propiedad están en tu nombre ahora. No firmes nada más, no le creas si te dice que hay deudas o reclamaciones. Consulta con el abogado Hernández, su dirección está en el cuaderno. Es un buen hombre y me debe un favor. Te ayudará sin cobrar. Mariana terminó de leer la carta con el rostro empapado en lágrimas. No eran lágrimas de tristeza solamente, sino una mezcla abrumadora de amor, dolor, esperanza y una gratitud tan profunda que le dolía el pecho. Roberto no la había abandonado. Incluso en la muerte, había encontrado una manera de cuidar de ella y de sus hijos. Con manos temblorosas, exploró el resto del contenido de la caja. Ahí estaban los billetes, cuidadosamente envueltos en plástico grueso y sellados para protegerlos de la humedad, organizados en fajos de 10,000 pesos cada uno. Contó 30 fajos. 300,000 pesos. Era más dinero del que Mariana había visto junto en toda su vida. Estaban los planos de la casa, dibujados con el detalle meticuloso que caracterizaba a Roberto. Podía ver su amor en cada línea, en cada ventana cuidadosamente posicionada para capturar la mejor luz, en la cocina amplia porque sabía cuánto le gustaba cocinar, en el porche largo porque recordaba cómo le gustaba sentarse afuera en las tardes. El cuaderno era grueso, lleno de anotaciones, dibujos, cálculos. Roberto había investigado todo, desde qué árboles frutales crecían mejor en esa región hasta cómo construir un sistema de riego eficiente. Había dibujado mapas del terreno marcando dónde plantar qué cosa, dónde construir un corral para gallinas, dónde podría ir un pequeño establo. Había planificado no solo una casa sino una vida completa. Los documentos oficiales estaban ahí, todos en orden, algunos ya sellados por oficinas gubernamentales. Roberto había hecho todo el trabajo burocrático necesario. Solo faltaba la ejecución. Y la lista de personas. Nombres y direcciones de gente en el pueblo que podría ayudarla. Junto a cada nombre, Roberto había escrito notas. Don Jacinto, hombre honesto, me ayudó cuando nadie más lo hizo. Ingeniero Morales, experto en pozos, precios justos. Abogado Hernández, le salvé de arruinarse hace años cuando le hice muebles a crédito. Mariana se quedó sentada ahí, rodeada del contenido de la caja, con la carta de Roberto apretada contra su pecho, llorando y riendo al mismo tiempo. Su esposo no había sido descuidado. No los había abandonado a la deriva. Había estado planeando su futuro durante años, protegiéndolos incluso después de su muerte. El sonido de pasos pequeños la sacó de su trance. Se volteó para ver a Sofía caminando hacia ella frotándose los ojos. «Mami, ¿por qué lloras?», preguntó la niña con voz preocupada. Mariana sonrió a través de las lágrimas y extendió sus brazos. Sofía corrió hacia ella y se dejó abrazar. «Lloro porque tu papá nos dejó un regalo, mi amor. El regalo más grande que podía dejarnos». «¿Qué regalo?». Sofía miró la caja con curiosidad. «La esperanza, cariño. Nos dejó esperanza». Para cuando Daniela y Miguel despertaron, Mariana había vuelto a meter todo en la caja excepto la carta, que guardó en el bolsillo de su vestido, contra su corazón. Les explicó a los niños lo que había encontrado, viendo cómo sus expresiones pasaban de la confusión al asombro y finalmente a una alegría cautelosa. «¿Entonces somos ricos?», preguntó Miguel con los ojos muy abiertos. «No somos ricos, hijo», respondió Mariana. «Pero tenemos lo suficiente para empezar de nuevo. Para construir algo aquí. ¿En este lugar horrible?». Daniela miraba alrededor con escepticismo. «Bajo este lugar horrible, hija, hay agua. Y donde hay agua, puede haber vida. Tu padre lo sabía».
Y ahora nosotros lo sabemos también. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Mariana no perdió tiempo. Usando parte del dinero que Roberto había ahorrado, contrató un taxi que las llevara de regreso al pueblo con las cosas más valiosas, dejando el resto escondido en una segunda caja que enterró en otro lugar del terreno, marcándolo discretamente. En el pueblo, siguió la lista de Roberto al pie de la letra. Primero fue a ver al abogado Hernández, un hombre de unos 60 años con gafas gruesas y un pequeño despacho lleno de libros. Cuando Mariana le explicó quién era y le mostró la carta de Roberto, el abogado lloró abiertamente. Roberto me salvó la vida hace años, dijo limpiándose las gafas. No solo financieramente, sino que creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Le debo todo lo que tengo. Por supuesto que te ayudaré. El abogado Hernández revisó todos los documentos con cuidado. Confirmó que el terreno estaba legalmente a nombre de Mariana, que los permisos para perforar el pozo estaban en orden, y que el documento que había firmado renunciando a otras reclamaciones no tenía validez real porque no especificaba claramente qué reclamaciones ni había sido supervisado por un notario imparcial. Si Esteban intenta algo, lo pararemos, prometió Hernández. Pero mi consejo es que no le digas nada sobre tus planes hasta que el pozo esté perforado y la casa empiece a construirse. Para entonces será demasiado tarde para que te cause problemas. Mariana siguió su consejo. Visitó al ingeniero Morales, quien examinó los documentos de Roberto y asintió con aprobación. Roberto investigó bien, dijo Morales. Estos mapas geológicos que consiguió indican que hay definitivamente agua ahí abajo. Podemos tener una cuadrilla perforando en una semana. Si encontramos el manantial donde él indica, tendrás agua suficiente no solo para tu familia, sino para cultivar varias hectáreas. ¿Cuánto costará?, preguntó Mariana con nerviosismo. Morales hizo algunos cálculos. Normalmente cobraría 150,000 pesos por un trabajo así. Pero si Roberto era tu esposo, te lo haré por 100,000. Él me ayudó una vez cuando lo necesité. Es hora de devolver el favor. Mariana contrató sus servicios en el acto. Visitó a don Jacinto, quien además de ofrecerle apoyo emocional le conectó con proveedores de materiales de construcción que le darían buenos precios. Visitó a doña Carmen, una señora mayor que había sido amiga de la madre de Roberto y que conocía todo sobre agricultura en la región. La mujer se emocionó al ver los planes de Roberto. Tu esposo era un soñador, pero sus sueños eran realistas, dijo revisando el cuaderno. Con agua constante, ese terreno puede producir maravillas. Los aguacates crecerían muy bien ahí, también los cítricos. Y podrías tener un huerto de hortalizas que te daría para vender en el mercado. Durante esas semanas, Mariana y los niños se quedaron en una pequeña pensión en el pueblo, usando apenas lo necesario del dinero de Roberto. Cada centavo gastado era contabilizado cuidadosamente. Mariana sabía que tenía que hacer que ese dinero rindiera al máximo. Las noticias en el pueblo viajaban rápido. Pronto todos sabían que Mariana había recibido un terreno de su cuñado y que estaba planeando mudarse allí. La mayoría la miraba con lástima, pensando que la pobre viuda había perdido el juicio. Algunos murmuraban que era el colmo de la crueldad lo que Esteban había hecho, darle un terreno inútil a una mujer desesperada. Esteban y Patricia, por su parte, se sentían bastante satisfechos de sí mismos. En su mente, habían matado 2 pájaros de un tiro. Se habían librado de una cuñada molesta y habían adquirido el terreno de Roberto sin gastar un centavo, ya que técnicamente pertenecía también a la herencia que debía dividirse entre los hermanos. Celebraron su astucia con una cena cara en el mejor restaurante del pueblo. Pero Mariana trabajaba en silencio, siguiendo el plan de Roberto paso a paso. Una semana después de su visita al ingeniero Morales, una cuadrilla de 4 hombres llegó al terreno con un enorme equipo de perforación montado en un camión. Los niños observaban fascinados mientras los trabajadores preparaban todo, midiendo y marcando exactamente el punto que Roberto había indicado en sus notas. 2 metros al este del tronco del mezquite, confirmó el ingeniero Morales leyendo las instrucciones. Tu esposo sabía lo que hacía. Este árbol lleva aquí décadas, sus raíces han encontrado el agua. Solo tenemos que seguir su camino. La perforación comenzó temprano en la mañana. El ruido era ensordecedor, una combinación de motor diésel y metal contra roca que resonaba por todo el valle desierto. Mariana observaba con el corazón en la garganta,
rezando en silencio para que Roberto hubiera estado en lo correcto, para que el agua realmente estuviera ahí. Los trabajadores perforaron todo ese día, yendo más y más profundo. 1 metro, 2 metros, 3 metros. La tierra que sacaban estaba seca, pulverizada. A los 4 metros de profundidad, justo cuando Mariana empezaba a sentir pánico de que tal vez no había nada ahí, uno de los trabajadores gritó: ¡Agua! ¡Hemos encontrado agua! Un chorro súbito de agua cristalina brotó del agujero, salpicando a los trabajadores que celebraban. No era un hilillo, era un flujo constante y fuerte. El ingeniero Morales se acercó corriendo, tomó muestras, hizo mediciones, calculó el flujo. Mariana, dijo finalmente con una sonrisa enorme, esto no es solo un poco de agua. Esto es un manantial artesiano. El agua tiene presión natural, está saliendo por sí sola. Esto significa que el acuífero subterráneo es grande y está bien alimentado. Tienes agua suficiente para regar 50 hectáreas si quisieras. Es una fortuna. Mariana se dejó caer de rodillas en la tierra y lloró. Los niños corrieron hacia ella y se abrazaron, los 4 llorando juntos mientras el agua seguía brotando, creando un charco que rápidamente se convertía en un pequeño arroyo que comenzaba a correr por las grietas del suelo seco. El ingeniero Morales instaló una bomba y un tanque de almacenamiento temporal. En cuestión de horas, habían establecido un sistema básico que les permitía acceder al agua limpia y fresca. Por primera vez en semanas, los niños pudieron bañarse con agua abundante, pudieron beber sin preocuparse por racionarla. Esa noche, acamparon nuevamente bajo el mezquite, pero esta vez todo era diferente. El árbol ya no parecía moribundo y amenazante, sino protector, sabio. Sus ramas que antes parecían brazos suplicantes ahora parecían abrazar el cielo. Y el sonido constante del agua fluyendo era como una canción de cuna que prometía mejores días. Durante las semanas siguientes, el terreno comenzó su transformación. Mariana contrató a un equipo de construcción para comenzar los cimientos de la casa según los planos de Roberto. No tenía dinero para construir toda la casa de una vez, pero decidió empezar con 2 habitaciones y una cocina básica, lo suficiente para que pudieran mudarse del pueblo y vivir ahí mientras el resto se completaba poco a poco. Con el agua disponible, Mariana también comenzó a trabajar en el jardín. Doña Carmen le enseñó qué plantar y cuándo. Juntas prepararon la tierra, que aunque seca por encima, resultó ser rica y fértil una vez que el agua la alcanzaba. Plantaron tomates, chiles, lechugas, cilantro. Plantaron 5 árboles de aguacate jóvenes y 3 de limón. Cada árbol era cuidadosamente regado, cada planta era atendida como un tesoro. El cambio en el terreno fue asombroso. En cuestión de semanas, el color del suelo cambió de ese gris cafezoso a un marrón más rico. Comenzó a aparecer pasto donde antes no había nada. Las semillas que plantaron brotaron con vigor. Incluso el mezquite pareció revivir, sus hojas volviéndose más verdes, nuevas ramas brotando de su tronco antiguo. Mariana trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. Sus manos se llenaron de callos, su piel se oscureció bajo el sol, su cuerpo adelgazó por el trabajo físico constante. Pero había una luz en sus ojos que no había estado ahí en meses. Tenía un propósito, una misión. Estaba construyendo el sueño de Roberto, estaba dando vida al desierto, estaba creando un futuro para sus hijos. Los niños también trabajaban. Daniela ayudaba con la cocina y cuidaba de Sofía mientras Mariana trabajaba en el jardín. Miguel, aunque joven, trabajaba junto a los obreros de la construcción, aprendiendo, cargando herramientas, sintiéndose útil. Sofía regaba las plantas con una regadera que era casi tan grande como ella, cantando canciones que su padre le había enseñado. Por supuesto, las noticias de la transformación del terreno eventualmente llegaron al pueblo. Al principio nadie podía creerlo. El terreno maldito de la familia de Roberto ahora tenía agua. Había construcción. Había vida. La gente empezó a pasar por el camino solo para ver con sus propios ojos el milagro. Y entre esa gente, inevitablemente, llegó Esteban. Fue un sábado por la mañana cuando su camioneta levantó una nube de polvo al detenerse junto a la cerca que Mariana había mandado reparar. Esteban bajó con Patricia, ambos con expresiones de shock que rápidamente se transformaron en avaricia. Mariana los vio acercarse y sintió que el estómago se le revolvía.
Había esperado este momento, había sabido que vendría, pero aún así no estaba preparada para la rabia que sentía burbujeando en su pecho. Mariana, Esteban intentó sonar casual, pero su voz traicionaba su agitación. Vine a ver cómo estabas. Me dijeron que has estado trabajando en el terreno. Como puedes ver, respondió Mariana sin dejar de trabajar en el jardín. Estoy bien. Patricia miraba alrededor con ojos que prácticamente calculaban valores. ¿De dónde sacaste dinero para todo esto?, preguntó sin rodeos. La perforación del pozo, la construcción, eso cuesta una fortuna. Roberto me dejó algo de dinero ahorrado, respondió Mariana manteniendo su voz neutral. Suficiente para empezar. No es posible, Esteban sacudió la cabeza. Roberto nunca tuvo dinero. Si lo hubiera tenido, no habrían vivido en esa casa alquilada tan modesta. Aparentemente mi esposo era mejor ahorrando que gastando en apariencias. Mariana dejó la asada y finalmente los enfrentó directamente. ¿Necesitan algo? Porque tengo mucho trabajo que hacer. Esteban cambió de táctica, suavizando su tono. Mira, Mariana, sé que las cosas entre nosotros no terminaron de la mejor manera. Tal vez fui demasiado duro contigo. Pero somos familia, ¿verdad? Y como familia, deberíamos ayudarnos mutuamente. ¿Ayudarnos mutuamente? Mariana no pudo evitar la risa amarga. Como cuando me dieron este terreno diciéndome que no valía nada para saldar deudas inventadas. No eran inventadas, Patricia se acercó con tono agresivo. Roberto nos debía dinero real. Mentira, Mariana se mantuvo firme. Y ambos lo sabemos. Pero no importa. Firmé ese papel. Este terreno es legalmente mío. Y no tengo nada más que hablar con ustedes. Esteban observó las construcciones, las plantas creciendo, el sistema de riego que ahora cubría casi media hectárea. Hizo cálculos mentales rápidamente. Este terreno con agua valía una fortuna. Si podía regar 50 hectáreas como decían los rumores en el pueblo, podría desarrollarse, venderse en lotes, convertirse en un proyecto agrícola grande. Estaba hablando de millones de pesos en valor potencial. Escucha, dijo finalmente. Sé que dijimos que el terreno era tuyo, pero legalmente, como parte de la herencia de mis padres, yo tengo derecho a una parte. Consultemos con un abogado, dividamos esto apropiadamente. Yo te puedo ayudar a desarrollar esto correctamente, tengo contactos, experiencia en negocios. Ya consulté con un abogado, respondió Mariana. El terreno me pertenece completamente. Roberto recibió su parte de la herencia cuando murieron sus padres. Ustedes recibieron las suyas. No hay nada que dividir. Y no necesito socios. Eres una desagradecida. Patricia prácticamente escupió las palabras. Te dimos un lugar cuando no tenías nada y así nos pagas. Me dieron un terreno que ustedes creían inútil, esperando que me muriera de hambre aquí. Mariana sintió que toda la rabia contenida comenzaba a desbordarse. Me humillaron, insultaron la memoria de mi esposo, me trataron peor que a un perro. Y ahora que descubren que este lugar tiene valor, quieren una parte. Pues no. Este es el regalo de Roberto para sus hijos y para mí. Ustedes no tienen ningún derecho aquí. Esto no se va a quedar así, amenazó Esteban. Puedo hacerte la vida imposible. Puedo asegurarme de que ningún proveedor te venda materiales, de que ningún trabajador quiera trabajar para ti. Inténtalo, Mariana lo enfrentó sin miedo. Pero te advierto que cada movimiento que hagas contra mí será documentado y reportado. El abogado Hernández me está representando y está más que dispuesto a llevar esto a tribunales si es necesario. ¿De verdad quieres que todo el pueblo sepa cómo trataste a la viuda de tu hermano? ¿Cómo la engañaste haciéndole firmar papeles mientras estaba desesperada? Esteban y Patricia intercambiaron miradas. Podían ver que Mariana no era la mujer desesperada y vulnerable que habían expulsado de su casa hace semanas. Había acero en su mirada ahora, determinación en su postura. No iba a ser fácil intimidarla. Esto no ha terminado, dijo Esteban finalmente, dándose la vuelta para irse. Vas a arrepentirte de esto. La única que tiene motivos para arrepentirse soy yo, respondió Mariana. Por haber perdido tiempo viniendo a pedirles ayuda cuando la respuesta siempre estuvo aquí, donde Roberto la dejó para mí.
Vio cómo la camioneta se alejaba levantando polvo y sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Había enfrentado a sus antagonistas y había salido victoriosa. Roberto estaría orgulloso. Pero Mariana subestimó la mezquindad de Esteban. En las semanas siguientes, él cumplió su amenaza de hacerle la vida difícil. Comenzó a esparcir rumores en el pueblo de que Mariana había robado dinero de Roberto, que el terreno legalmente le pertenecía a él, que había engañado a un hermano moribundo para que le diera todo. Trató de convencer a proveedores de materiales de que no le vendieran a Mariana, ofreciéndole su negocio a mejores precios y la boicoteaban. Algunos cayeron en la trampa. Hubo tiendas que de repente no tenían en stock lo que Mariana necesitaba, o que duplicaban los precios cuando ella preguntaba. Hubo trabajadores que cancelaban contratos en el último momento sin explicación clara. Pero Esteban había sobreestimado su influencia y subestimado la buena voluntad que Roberto había construido durante años. Por cada persona que le daba la espalda a Mariana, había dos que la apoyaban. Don Jacinto usó sus contactos para conseguirle mejores precios en materiales que Esteban podría haber ofrecido. El ingeniero Morales recomendó a Mariana con otros profesionales honestos. Doña Carmen movilizó a las mujeres del pueblo para que compraran los primeros vegetales que Mariana cosechó de su huerto, pagando precios justos y esparciendo la palabra de lo buenos que eran. La casa se fue completando poco a poco. Primero las 2 habitaciones y la cocina básica, luego un baño con agua corriente, un lujo que los niños celebraron como si fuera Navidad. Mariana movió a su familia del pueblo al terreno, y aunque la casa todavía estaba a medio construir, era suya. Era su hogar. Las plantas seguían creciendo. Los árboles frutales jóvenes comenzaban a fortalecerse, prometiendo cosechas en el futuro. El huerto producía constantemente, proporcionando no solo comida para la familia sino también ingresos cuando Mariana vendía el excedente en el mercado del pueblo. Los niños florecieron también. Daniela comenzó a ayudar a Mariana no solo con las tareas domésticas sino también con la administración del pequeño negocio agrícola que estaba emergiendo. Miguel descubrió que tenía talento para la carpintería, igual que su padre, y comenzó a hacer pequeñas reparaciones y construcciones bajo la guía de don Jacinto. Sofía, la más pequeña, se enamoró de las plantas y pasaba horas cuidando el jardín, hablándole a cada tomatera y cada chile como si fueran sus amigos. 6 meses después de aquel día terrible cuando Mariana había aceptado el terreno creyendo que era una maldición, el lugar se había transformado completamente. Lo que antes era un páramo seco ahora era un oasis verde. El agua del manantial fluía constantemente, alimentando no solo el jardín sino también un pequeño estanque que Mariana había mandado construir donde los niños podían refrescarse en los días calurosos. La casa, aunque todavía no terminada, tenía ya la forma que Roberto había imaginado. Las paredes pintadas de un amarillo suave, las ventanas grandes que dejaban entrar la luz, el porche amplio donde se podían sentar en las tardes. Mariana había enmarcado los planos originales de Roberto y los había colgado en la sala, un recordatorio constante del amor que los había salvado. El mezquite, ese árbol que una vez pareció el símbolo de su desolación, se había convertido en el corazón de su nuevo hogar. Sus hojas ahora eran de un verde brillante y sano. Las ramas que habían estado muertas brotaron vida nueva. Y bajo su sombra, que ahora era amplia y generosa, Mariana colocó una banca de madera que Miguel había construido. Ahí se sentaba en las tardes, a veces sola, a veces con los niños, mirando el jardín que crecía, la casa que se construía, la vida que florecía. Una tarde, mientras estaba sentada bajo el mezquite leyendo por enésima vez la carta de Roberto, escuchó el sonido de un vehículo acercándose. Se tensó inmediatamente, preparándose para otro enfrentamiento con Esteban. Pero cuando el coche se detuvo y la persona bajó, Mariana vio con sorpresa que no era su cuñado sino el alcalde del pueblo, don Rodrigo, un hombre mayor respetado por su honestidad. «Buenas tardes, señora Mariana», saludó quitándose el sombrero. «Espero no molestarla». «Para nada, don Rodrigo». «¿En qué puedo ayudarlo?». El alcalde miró alrededor, claramente impresionado por la transformación del lugar. «En realidad, vengo a ver si usted podría ayudarnos a nosotros. Verá, he estado recibiendo quejas de Esteban Vargas. Alega que usted obtuvo este terreno de manera fraudulenta, que le pertenece a él por derechos de herencia, que ha estado usando recursos del municipio sin permisos.
Son acusaciones serias y debo investigarlas. Mariana sintió que el corazón se le hundía. Después de todo lo que había logrado, ¿Esteban todavía podría quitarle todo? Tengo todos los documentos en orden, don Rodrigo, dijo tratando de mantener la calma. Los permisos, las escrituras, todo fue revisado por el abogado Hernández. Lo sé, el alcalde sonrió levemente. Ya hablé con Hernández. Revisé todos los documentos personalmente. Todo está perfectamente legal. Las acusaciones de Esteban no tienen fundamento alguno. Mariana exhaló aliviada. ¿Entonces? Entonces vengo a disculparme en nombre del municipio por las molestias que este hombre le ha causado. Y también, el alcalde pausó, eligiendo sus palabras cuidadosamente, vengo a ofrecerle algo. ¿Ofrecerme qué? Verá, señora Mariana, el municipio ha estado buscando formas de desarrollar la agricultura en la región. Muchos terrenos están abandonados porque la gente cree que no hay agua. Pero usted ha demostrado que sí la hay, que es posible hacerla brotar, que es posible convertir el desierto en jardín. Su historia se ha vuelto algo legendaria en el pueblo y los alrededores. El alcalde sacó unos papeles de su portafolio. El gobierno estatal ofrece subsidios para proyectos agrícolas exitosos como el suyo. Podrían ayudarla a expandir, a tal vez enseñar a otros lo que ha aprendido. También hay programas de educación que podrían beneficiar a sus hijos, becas completas para la secundaria y preparatoria. No tiene que aceptar nada si no quiere, pero quería que supiera que tiene opciones, que tiene apoyo. Mariana tomó los papeles con manos temblorosas. Era más de lo que había soñado. No solo habían sobrevivido, no solo habían creado un hogar, ahora tenían la oportunidad de prosperar realmente. Hay una cosa más, agregó don Rodrigo. Esteban Vargas está siendo investigado por evasión fiscal en su negocio. Parece que no todos sus tratos han sido tan legales como aparentaba. No puedo decir más por ahora, pero digamos que él va a estar demasiado ocupado con sus propios problemas para seguir molestándola. Después de que el alcalde se fue, Mariana se quedó sentada bajo el mezquite con los papeles en el regazo, apenas creyendo todo lo que había pasado. La justicia kármica que tanto había anhelado estaba llegando. Esteban enfrentaría las consecuencias de sus acciones mientras ella y sus hijos finalmente tenían paz y oportunidades. Esa noche, Mariana reunió a sus 3 hijos bajo el mezquite. Habían cenado bien, una comida preparada con los vegetales de su propio jardín. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía, y una brisa suave mecía las hojas verdes del árbol que los protegía. Niños, comenzó Mariana, quiero contarles algo importante. Quiero que entiendan lo que su padre hizo por nosotros. Les contó toda la historia entonces. Cómo Roberto había guardado ese secreto durante años, cómo había planeado cada detalle, cómo había trabajado en silencio para asegurar su futuro. Les mostró la carta, dejándolos leerla, viendo cómo las lágrimas corrían por las mejillas de Daniela, cómo Miguel apretaba los puños con orgullo, cómo Sofía abrazaba la foto de su padre. Su padre no nos dejó solos, dijo Mariana. Incluso cuando ya no está aquí, sigue cuidándonos. Este árbol, esta agua, esta tierra, son su amor hecho real. Y nosotros vamos a honrar ese amor viviendo bien, siendo buenos, ayudando a otros como otros nos han ayudado. ¿Crees que papá puede vernos? Preguntó Sofía con voz pequeña. Mariana miró hacia las estrellas y sonrió. Creo que sí, mi amor. Creo que está muy orgulloso de nosotros. El verano se convirtió en otoño y el otoño en invierno. La casa se terminó de construir según los planos de Roberto. Mariana contrató a más trabajadores para expandir el huerto. Plantaron más árboles frutales, establecieron un pequeño invernadero, comenzaron a criar gallinas y algunas cabras. El terreno que una vez fue maldito se convirtió en un ejemplo de lo que era posible con determinación, trabajo duro y agua. Otros agricultores de la región comenzaron a visitarla, preguntando cómo había encontrado el agua, cómo había desarrollado el sistema de riego, qué cultivos funcionaban mejor. Mariana, recordando las palabras de Roberto sobre ayudar a otros, compartía generosamente su conocimiento. Doña Carmen la ayudaba a organizar talleres donde enseñaban técnicas agrícolas a mujeres del pueblo que querían comenzar sus propios huertos. Daniela, con la ayuda de uno de los programas gubernamentales que don Rodrigo había mencionado, comenzó a estudiar agronomía por correspondencia.
Miguel se inscribió en una escuela técnica donde aprendía carpintería y construcción formalmente. Sofía asistía a la escuela primaria del pueblo, donde era conocida como la niña que hablaba con las plantas y hacía que todo creciera. Un año después de aquel día, cuando Mariana había llegado al terreno por primera vez, desesperada y rota, ella organizó una pequeña celebración. Invitó a todos los que la habían ayudado: don Jacinto, el ingeniero Morales, el abogado Hernández, doña Carmen, el alcalde, los trabajadores que habían construido su casa, los vecinos que habían comprado sus verduras, los maestros de sus hijos. Era una tarde de sábado y el jardín estaba en su máximo esplendor. Los árboles frutales, aunque todavía jóvenes, ya habían dado sus primeras cosechas. El huerto rebosaba de vegetales. Las gallinas cacareaban felices en su corral. Las cabras pastaban en un pequeño prado que habían creado. Y el agua del manantial fluía constantemente, ese sonido que se había convertido en la banda sonora de sus vidas. Mariana preparó una gran comida con todo cultivado en su propia tierra. Había ensaladas frescas, salsas hechas con sus chiles y tomates, frijoles de la pequeña milpa que habían establecido. Había limonada hecha con limones de sus propios árboles. Era un festín de abundancia nacido de lo que una vez fue desolación. Cuando todos estaban reunidos, comiendo y riendo bajo el mezquite que ahora proporcionaba una sombra generosa, Mariana se puso de pie para hablar. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy», comenzó, su voz clara y firme. «Hace un año, llegué a este lugar sin esperanza. Creía que era el fin del camino para mí y mis hijos. Pero en cambio, era el comienzo». Hizo una pausa, tocando el tronco del mezquite. «Este árbol me enseñó algo importante. Me enseñó que incluso en los lugares más secos, incluso en los momentos más oscuros, la vida puede encontrar un camino». Las raíces de este árbol bajaron profundo, muy profundo, buscando agua cuando todo en la superficie estaba muerto. Y encontró esa agua. Se aferró a ella. Sobrevivió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza sino de gratitud. Mi esposo Roberto sabía esto. Él me dejó este lugar no solo como tierra, sino como una lección. Me enseñó que cuando todo parece perdido, cuando el mundo te trata con crueldad, cuando la gente que debería amarte te da la espalda, todavía hay esperanza. Solo tienes que tener el valor de cavar más profundo, de buscar el agua que está debajo de la superficie. Daniela, Miguel y Sofía se acercaron a su madre, abrazándola. «Mis hijos y yo hemos aprendido que la verdadera herencia no es el dinero ni la tierra», continuó Mariana. «Es la fuerza que llevamos dentro. Es el amor que nos dejó Roberto. Es la comunidad que nos ha apoyado. Es la fe en que mañana puede ser mejor que hoy si estamos dispuestos a trabajar por ello». Los invitados aplaudieron. Don Jacinto se secaba los ojos con un pañuelo. Doña Carmen sonreía con orgullo maternal. El abogado Hernández levantó su vaso en un brindis silencioso. «Y hay algo más que quiero decir», Mariana tomó aire. «Esteban y Patricia me dieron este terreno creyendo que era una maldición. Querían verme fallar. Pero gracias a ellos, encontré algo más valioso que todo el dinero que tienen. Encontré mi propia fuerza. Encontré que puedo no solo sobrevivir, sino prosperar. Así que en cierto modo extraño, les estoy agradecida. Su crueldad me mostró de qué estoy hecha». No mencionó que Esteban ahora enfrentaba cargos serios por evasión fiscal y prácticas comerciales fraudulentas, que su negocio estaba siendo auditado, que Patricia lo había dejado cuando el dinero comenzó a acabarse. La justicia había seguido su curso natural sin que Mariana tuviera que hacer nada excepto prosperar. El karma, como dice el viejo refrán, es paciente pero siempre llega. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Los niños jugaban entre los árboles, sus risas llenando el aire. Los adultos compartían historias y sueños. Y Mariana, sentada en su banca bajo el mezquite, miraba todo con un corazón tan lleno que pensaba que podría explotar. Sacó la carta de Roberto de su bolsillo, donde la llevaba siempre. La leyó una vez más a la luz de las estrellas, sus dedos trazando las palabras que su esposo había escrito con tanto amor. «Tus raíces van profundo», había escrito Roberto. «Y bajo tus pies hay agua, hay vida, hay esperanza». Mariana sonrió a través de las lágrimas. Tenía razón. Las raíces de su familia ahora iban profundo en esta tierra,
en este lugar que había sido rechazado por todos excepto por el hombre que verdaderamente entendía su valor. Y esas raíces habían encontrado agua, habían encontrado vida, habían encontrado esperanza. Gracias, mi amor, susurró al viento. Nos salvaste. Nos diste todo. El viento sopló suavemente, meciendo las hojas del mezquite, y por un momento, solo por un momento, Mariana casi pudo sentir los brazos de Roberto alrededor de ella, escuchar su voz diciéndole que todo estaría bien, que lo peor había pasado, que el futuro brillaba tan luminoso como las estrellas sobre sus cabezas. Los meses siguientes trajeron más cambios, todos positivos. El proyecto agrícola de Mariana fue seleccionado como modelo para un programa regional de desarrollo sostenible. Empezó a recibir grupos de estudiantes y agricultores interesados en aprender sus técnicas. Escribió artículos para revistas agrícolas locales, compartiendo lo que había aprendido. Su historia se difundió más allá del pueblo, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia y transformación. Daniela ganó una beca completa para estudiar agronomía en la Universidad Estatal. Miguel abrió un pequeño taller de carpintería en el terreno, fabricando muebles con las mismas técnicas que Roberto le había enseñado a través de las herramientas y notas que había dejado. Sofía, ahora con 8 años, había creado un pequeño jardín de flores que atraía mariposas y colibríes, añadiendo aún más color y vida al lugar. El terreno se expandió. Con los ingresos constantes de las ventas de vegetales y frutas, Mariana pudo comprar parcelas adyacentes que los vecinos querían vender. Pronto tenía 5 hectáreas bajo cultivo, empleando a varias personas del pueblo. Todos ganaban salarios justos y eran tratados con respeto, un contraste marcado con cómo Esteban trataba a sus empleados en el negocio que ahora tambaleaba al borde de la quiebra. Una tarde de primavera, 2 años después de la celebración bajo el mezquite, Mariana recibió una visita inesperada. Un carro viejo y destartalado se detuvo junto a la cerca recién pintada. Una mujer se bajó, y Mariana necesitó un momento para reconocerla. Era Patricia, pero una versión muy diferente de la mujer orgullosa y bien vestida que había conocido. Llevaba ropa simple y gastada, el cabello sin arreglar, y su rostro mostraba las marcas del estrés y el sufrimiento. Mariana sintió un impulso inicial de cerrarle la puerta en la cara, de devolverle cada humillación que le había infligido. Pero pensó en Roberto, en su generosidad, en cómo incluso desde la tumba había enseñado compasión. Respiró profundo y salió a recibirla. Patricia, saludó con voz neutral. Mariana, Patricia apenas podía mirarla a los ojos. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que te tratamos horrible. Pero, necesito tu ayuda. Las palabras debieron ser difíciles de decir. Mariana podía ver cómo le costaba cada una. ¿Qué pasó?, preguntó, no por crueldad sino por genuina curiosidad. Patricia se derrumbó entonces, las lágrimas fluyendo libremente. Todo se vino abajo. El negocio de Esteban estaba lleno de fraudes. No solo evasión fiscal, sino también estafas a clientes, materiales de mala calidad vendidos como premium, sobornos a inspectores. Cuando las autoridades investigaron, encontraron años de ilegalidades. Esteban está en la cárcel ahora, esperando juicio. Nos quitaron todo, la casa, los carros, las cuentas bancarias. Yo quedé en la calle, sola. Hizo una pausa, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Vine a pedirte perdón. Sé que no lo merezco. Fuimos crueles contigo cuando estabas en tu momento más vulnerable. Te dimos este terreno esperando que sufrieras, y en cambio, tú prosperaste mientras nosotros caíamos. El karma es real, Mariana. Y has sido despiadado. Mariana observó a la mujer rota frente a ella. Una parte de ella sentía satisfacción, no podía negarlo. Esta era la justicia que había anhelado en sus momentos más oscuros. Pero otra parte, la parte que Roberto había nutrido con su amor, solo sentía compasión. ¿Qué necesitas?, preguntó finalmente. Trabajo. Patricia la miró con ojos suplicantes. Cualquier cosa. Limpiar, cocinar, trabajar en el campo. Sé que no tengo experiencia en nada de eso, pero puedo aprender. Solo necesito ganar algo de dinero para vivir. Mariana se quedó en silencio por un largo momento. Los niños habían salido de la casa y observaban la escena desde el porche. Daniela la miraba con una expresión que decía claramente: no lo hagas, no después de lo que te hizo.
Pero Miguel y Sofía parecían más abiertos, más dispuestos a dar una segunda oportunidad. «Ven mañana a las 6 de la mañana», dijo finalmente Mariana. «Te daré un periodo de prueba de un mes. El trabajo será duro. Las horas serán largas. Pero te pagaré un salario justo y te trataré con el respeto que toda persona merece, algo que tú nunca me diste pero que yo sí puedo dar». Patricia casi se desplomó de alivio. «Gracias», susurró. «No te arrepentirás. Trabajaré más duro que nadie». «Lo sé que lo harás», respondió Mariana. «Porque ahora entiendes lo que es estar en el fondo. Y espero que eso te haya enseñado algo sobre la humildad y la bondad». Patricia cumplió su palabra. Llegó al día siguiente antes del amanecer y trabajó con una dedicación que sorprendió a todos. Demostró ser una trabajadora incansable, tal vez tratando de expiar sus pecados pasados a través del trabajo duro. Con el tiempo, ella y Mariana desarrollaron no exactamente una amistad, pero sí un entendimiento mutuo. Patricia había aprendido lecciones difíciles sobre el orgullo y la crueldad. Mariana había aprendido que perdonar no significaba olvidar, sino liberarse del peso del rencor. En cuanto a Esteban, sus problemas legales se multiplicaron. Fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude y evasión fiscal. Todos sus bienes fueron embargados para pagar restituciones a sus víctimas. El hombre que una vez se había sentido tan superior, que había tratado con desprecio a la viuda de su hermano, ahora no tenía nada. Y lo más irónico de todo era que el terreno que había despreciado y regalado burlonamente ahora valía más que todo lo que él había poseído alguna vez. Mariana no visitó a Esteban en prisión. No sintió necesidad de regodearse ni de confrontarlo. Su éxito era venganza suficiente, aunque ella no lo veía como venganza sino simplemente como justicia natural. El universo tenía su propia manera de equilibrar las cosas. Los años siguientes consolidaron el éxito de la familia. Daniela se graduó con honores de la universidad y regresó al terreno para implementar técnicas agrícolas modernas que triplicaron la producción. Miguel se casó con una muchacha del pueblo y estableció su negocio de carpintería, que prosperó gracias a la calidad de su trabajo y su trato honesto con los clientes. Sofía desarrolló un interés por la educación ambiental y comenzó a dar charlas en escuelas sobre la importancia del agua y la conservación. El mezquite continuó creciendo, cada año más grande y más fuerte. Se convirtió en un punto de referencia en la región. La gente venía de lejos solo para ver el árbol legendario bajo cuyas raíces se había encontrado el manantial que cambió la vida de una familia. Mariana mantuvo la promesa que le había hecho a Roberto de nunca cortar el árbol. Más que eso, lo honraba, cuidando de él como el tesoro que era. 5 años después del día en que Mariana había llegado al terreno por primera vez, el lugar se había transformado en algo casi irreconocible. La casa estaba completamente terminada, exactamente como Roberto la había diseñado, con algunas adiciones que Mariana había hecho basándose en las necesidades que surgieron con el tiempo. El jardín se había convertido en un pequeño paraíso, con caminos de piedra entre los cultivos, áreas de descanso bajo árboles frutales cargados de fruta, y ese estanque que ahora tenía peces y lirios flotantes. El negocio agrícola era próspero, empleando a 15 personas del pueblo y pueblos cercanos, todas con salarios justos y condiciones de trabajo dignas. Mariana se había convertido en un modelo de empresaria rural exitosa, invitada regularmente a conferencias y eventos gubernamentales para compartir su historia y su conocimiento. Pero más importante que cualquier éxito material, Mariana había encontrado paz. Las noches de insomnio habían quedado atrás. Las pesadillas sobre quedarse en la calle con sus hijos se habían desvanecido. En su lugar había certeza, había estabilidad, había un futuro brillante. Una tarde, mientras Mariana descansaba en su banca favorita bajo el mezquite, observando a sus nietos, Daniela había tenido mellizos el año anterior, jugar entre las plantas, sintió una presencia suave a su lado. Se volteó, casi esperando ver a Roberto ahí, aunque sabía que era imposible. No había nadie físicamente, pero podía sentirlo, su amor, su orgullo, su satisfacción de ver que su plan había funcionado mejor de lo que nunca imaginó. «Lo logramos, mi amor», susurró Mariana tocando el tronco del mezquite. «Tomamos tu regalo y lo convertimos en algo aún más grande. Los niños están bien. Más que bien, están prosperando. Tienes nietos ahora, ¿lo sabías? Son hermosos,
fuertes, bondadosos. Como tú. El viento sopló suavemente, haciendo susurrar las hojas del mezquite en una melodía que sonaba casi como una respuesta. Mariana sonrió, secándose una lágrima que corría por su mejilla. No era una lágrima de tristeza sino de gratitud profunda. Gratitud por el hombre que había amado, que había planeado con tanto cuidado su futuro. Gratitud por las pruebas que la habían fortalecido. Gratitud por los enemigos que sin saberlo la habían llevado a su destino. Gratitud por este pedazo de tierra que todos despreciaron y que resultó ser más valioso que cualquier tesoro. En el pueblo, la historia de Mariana se convirtió en leyenda. Las madres la contaban a sus hijos como ejemplo de perseverancia y fe. Los maestros la usaban en clases como caso de estudio de transformación personal y comunitaria. Y en las noches, cuando las familias se reunían bajo las estrellas, alguien inevitablemente mencionaba a la viuda que recibió un terreno maldito y lo convirtió en un jardín del Edén. Pero para Mariana, la lección más importante no era sobre el éxito material o la venganza kármica contra sus enemigos. La verdadera lección estaba en las palabras que Roberto había escrito en esa carta que todavía llevaba consigo después de todos estos años. Donde hay agua, hay vida. Donde hay amor, hay esperanza. Y tus raíces, mi amor, van profundo. El terreno seco con un solo árbol había sido más que un regalo o una herencia. Había sido una prueba, una oportunidad, una última lección de su esposo. Le enseñó que a veces los regalos más grandes vienen disfrazados de maldiciones. Que la verdadera riqueza no está en lo que otros pueden ver en la superficie sino en lo que uno tiene el valor de buscar en las profundidades. Que incluso en el desierto más árido, si cavas lo suficientemente profundo, encontrarás agua. Y Mariana había cavado profundo. Había encontrado el agua, literal y metafóricamente. Había encontrado su propia fuerza, su capacidad de no solo sobrevivir sino prosperar. Había encontrado que el amor verdadero trasciende la muerte, que puede planear y proteger incluso desde el más allá. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Los nietos de Mariana corrían hacia ella, pidiendo que les contara una historia antes de la cena. Ella los sentó en su regazo, sus pequeños cuerpos cálidos contra el suyo, y comenzó a hablar. ¿Les he contado sobre su abuelo Roberto? ¿Sobre el árbol mágico que guarda secretos bajo sus raíces? ¿Sobre cómo un pedazo de tierra que todos despreciaron se convirtió en nuestro hogar? Los niños se acomodaron, listos para escuchar la historia que nunca se cansaban de oír. Y mientras Mariana narraba, el mezquite parecía inclinarse protectoramente sobre ellos, sus hojas susurrando secretos antiguos al viento cálido de la tarde. En algún lugar del pueblo, Patricia terminaba su día de trabajo, agradecida por la oportunidad que nunca pensó merecer. En su celda de prisión, Esteban reflexionaba sobre cómo la codicia y la crueldad habían destruido su vida. Y bajo el mezquite, en ese pedazo de tierra que una vez fue despreciado y ahora era amado, una familia florecía, enraizada en amor, regada con esperanza, y creciendo hacia un futuro brillante que un carpintero sabio había sembrado años atrás. Esta es la historia de cómo un terreno seco con un solo árbol se convirtió en un jardín del paraíso. Es la historia de cómo el desprecio se transformó en bendición. Es la historia de cómo el amor encuentra maneras de proteger incluso después de la muerte. Pero más que nada, es la historia de que no importa cuán árida parezca tu vida, no importa cuán profundo debas cavar, siempre, siempre hay agua esperando ser encontrada. Y cuando finalmente la encuentres, cuando la traigas a la superficie y veas cómo transforma todo a tu alrededor, recordarás que los regalos más valiosos a menudo vienen envueltos en el papel más feo, que las bendiciones más grandes se esconden donde nadie más tiene el valor de buscar, y que las raíces que van más profundo son las que producen los frutos más dulces. La historia de Mariana nos enseña que en los momentos más oscuros, cuando parece que no hay salida, cuando aquellos que deberían amarnos nos traicionan, cuando el mundo nos da la espalda, ahí es precisamente cuando debemos recordar cavar más profundo. Porque debajo de cada desierto hay un manantial esperando. Debajo de cada prueba hay una lección. Y debajo de cada final hay un nuevo comienzo. El mezquite lo supo siempre. Por eso resistió cuando todo a su alrededor murió. Porque sus raíces fueron lo suficientemente profundas, lo suficientemente persistentes, lo suficientemente sabias para encontrar el agua que nadie más sabía que estaba ahí.
Y ahora, ustedes también lo saben.